¿Qué tal? Un saludo. Muy buenos días, Querétaro. Buenos días, amigas y amigos de Magazine TV. Bienvenidos una vez más a Magazine Directo. Es martes 11 de noviembre del 2025. Son las 8 en punto de la mañana. Amaneció muy frío, muy frío en la capital queretana, seguramente en todo el estado. Que tenga un excelente día, una gran jornada laboral. Cúbrase y cuídese del frío y de los cambios de temperatura. Estamos transmitiendo en vivo desde la calle del Cañaveral número 39, Colonia El Carrizal, en el centro histórico de nuestra preciosa ciudad de Santiago de Querétaro. Yo soy Ramón Esteves y te invito a que me acompañes en Magazine Directo porque el día de hoy, como todos los días, tenemos muchas noticias muy importantes que comentar. En el ámbito local, la información del día de hoy, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, respalda la movilización ciudadana por la seguridad. Por su parte, la senadora Lupita Murguía confía en el funcionamiento del plan de pacificación en el estado de Michoacán. También arrancaron los trabajos del tren Ciudad de México-Querétaro en la capital queretana y también se anunció que en la capital se van a invertir el próximo año más de 450 millones de pesos en obras pluviales. Información de carácter nacional. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó oficialmente la Copa Mundial FIFA 2026, el Mundial de Fútbol que se va a celebrar en Norteamérica. Principalmente, la mayoría de los partidos serán en Estados Unidos. A México le toca una pequeña parte del pastel. Presentó el Mundial la mandataria. También Morena decidió en la Cámara de Diputados posponer la reforma que buscaba adelantar la consulta de revocación de mandato. Queda pausada esa intención de los morenistas. En las noticias internacionales, Nicolás Sarkozy está libre. El Tribunal de Apelación de París liberó bajo control judicial al expresidente francés, tan solo 3 semanas después de entrar a prisión. El día de hoy estará con nosotros aquí en el estudio de Magazine TV el diputado local de Morena, Homero Barrera McDonald. Vamos a hablar con él sobre el tema de la despenalización del aborto. Él era uno de los 3 integrantes de esa comisión. Estaba Memo Vega, estaba Enrique Correa y estaba Homero Barrera. Él estará aquí sentado conmigo en el estudio de Magazine TV en Magazine Directo. Tenemos muchas noticias, mucha información muy importante. También el reporte de los delitos y los accidentes con Waldo Maya y los deportes con Marcos Arellano. Todo esto y más en Magazine Directo, donde el legado de la información continúa. Y con el frío, un café bien caliente. Vamos con noticias de la capital, del municipio de Querétaro. Inició la colecta invernal 2025 Cobijando Corazones. El presidente municipal, Felifer Macías, acompañó a la directora del sistema municipal DIF, Tania Ruiz Castro, en el arranque de la colecta invernal 2025 Cobijando Corazones, que tiene como objetivo reunir cobijas y prendas de abrigo para apoyar a las personas que más lo necesitan durante la temporada de frío. El alcalde reconoció el esfuerzo que realizan el DIF municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil por su compromiso social y por atender a las personas que más apoyo requieren. La directora del DIF municipal, Tania Ruiz Castro, invitó a la ciudadanía a participar en esta colecta que busca abrigar y acompañar a las familias más necesitadas.
se instalaron 2 centros de acopio, uno en las oficinas del DIF municipal, ubicadas en el centro cívico, y otro en la calle Galaxia, número 514, Colonia Universo 2000. La ciudadanía podrá acudir a donar hasta el 31 de enero de 2026 en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Escuchemos las palabras del alcalde Felifer Macías. Un gran agradecimiento de que hoy nos acompañan en este granito de arena para ayudar a quien más lo necesita, y donde lo hablamos una y otra vez en Querétaro, aquí nadie se nos queda atrás, y en esta temporada de frío, en el DIF municipal estaremos ahí, en el frente de batalla, ayudando a quien más lo necesita, siempre a mejorar sus condiciones de vida y de manera integral con todos los instrumentos que aplicamos en el DIF municipal, en la Secretaría de Desarrollo Social y demás dependencias municipales, podamos estar como siempre lo hacemos ahí en la calle, donde están los problemas, ayudando siempre al más vulnerable. Ahora vámonos al municipio de Corregidora, porque ahí también se están haciendo bien las cosas. Se entregó una plaza cívica y un arcotecho en la primaria Bicentenario de la Independencia de México en este municipio. El presidente de Corregidora, Chepe Guerrero, entregó la construcción de la plaza cívica y el arcotecho en la escuela primaria Bicentenario de la Independencia de México, ubicada en la colonia Pirámides. La obra representó una inversión de 4.2 millones de pesos. Erika Arbizu Amador, directora de la escuela primaria Bicentenario de la Independencia de México, agradeció a nombre del personal docente administrativo, padres de familia y alumnado el apoyo recibido para hacer posible que las niñas y niños cuenten con un espacio más adecuado, alegre e inspirador. Fernando Orozco Vega, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, detalló que la inversión realizada permitió construir más de 500 metros cuadrados de plaza cívica y más de 400 metros cuadrados de techumbre estructurada. La coordinadora general de la UCEBEC, Irene Quintanar, resaltó que contar con nuevos espacios educativos es un avance importante, especialmente ante el crecimiento proyectado de la matrícula escolar. Actualmente, la primaria cuenta con 189 alumnos. Escuchemos las palabras del alcalde Chepe Guerrero. Quiero decirles que en mi gobierno seguimos trabajando por la educación. Impulsamos el programa de transporte escolar gratuito, que vamos a seguir ampliando porque hay todavía muchas necesidades y solicitudes. Seguimos ampliando y fortaleciendo el programa de becas, y yo sé que aquí en la escuela hay varias solicitudes todavía, hay varias áreas de oportunidad, hay necesidades, siempre va a haber más necesidades que presupuesto, pero de verdad quédense con la certeza que tengo toda la voluntad, y se lo digo a los padres de familia, al personal docente y administrativo, a su directora por supuesto, y a las niñas y niños. Tengo toda la voluntad de trabajar muy cerca con las autoridades educativas, con los padres de familia de esta escuela, para seguirla fortaleciendo. Ahora vámonos al municipio de Huimilpan. Ahí se construyen escuelas sustentables con sistemas de cosecha de agua de lluvia. Es un esfuerzo conjunto entre el municipio de Huimilpan, la Comisión Estatal de Aguas y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro. El alcalde Jairo Morales Martínez encabezó la entrega de sistemas de cosecha de agua de lluvia en instituciones educativas de las comunidades de Lagunillas y El Salto, beneficiando a más de 700 estudiantes de nivel básico y medio. El sistema entregado capta el agua de lluvia desde el arcotecho del plantel, la filtra y almacena en una cisterna y tinaco, permitiendo su uso en sanitarios, limpieza y riego de jardines. El proyecto representó una inversión de 315,000 pesos y forma parte del Programa Estatal de Cosechas de Agua Educativas, que contempla 4 instalaciones en Huimilpan: Vejil, Lagunillas, La Noria y El Salto. Las autoridades se trasladaron a la comunidad del Salto, donde se realizó la entrega del sistema de cosecha de agua en la secundaria técnica número 8,
Jesús Romero Flores, beneficiando a 549 alumnas y alumnos. Este sistema permitirá aprovechar también el agua de lluvia para sanitarios, limpieza y jardines, fortaleciendo la sostenibilidad y la educación ambiental en la comunidad. 11 de noviembre, Día de. Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Recuerdo o Día de la Amapola por parte de los países de la Mancomunidad Británica de Naciones, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y Civiles que sacrificaron sus vidas en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se amplió la celebración de este día para rendir homenaje a los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial y de todos los conflictos bélicos en los que ha participado Canadá. La fecha escogida para la celebración de esta efeméride es debido a que el 11 de noviembre finalizaron los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, de acuerdo a lo estipulado en la firma del armisticio alemán. Así que cada 11 de noviembre se celebra el Día del Recuerdo. Yo creo que hoy es el día que más frío ha amanecido en la capital queretana. Vamos con el pronóstico para este martes. Comenzamos con el municipio de Querétaro y vamos a ver cuál es el más frío de los 4 municipios de la zona metropolitana del estado de Querétaro. En el municipio de Querétaro la temperatura máxima es 23 y la mínima es de 4. Continuamos ahora con el Marqués. 21 y 3. Así que está más frío el Marqués que Querétaro. Continuamos con Corregidora. Corregidora que tiene un empate con Querétaro, 23 y 4. Mismas cifras que la capital queretana, el municipio de Corregidora. Y terminamos con Huimilpan, que suele ser el más frío de todos, y así será. La mínima es de 3, empatado con el Marqués, pero la máxima es inferior a la del Marqués. El Marqués marca 21 y Huimilpan 19. Así que si usted está en Huimilpan, protéjase del frío. Pero en todos los municipios de la zona metropolitana estará muy fresco, así que tome sus precauciones para que no pase fríos usted el día de hoy martes. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Es momento de escuchar en voz de Regina Margut el avance de la información. Excelente martes 11 de noviembre. Esta es parte de la información más importante que tenemos para ti aquí en Magazine Directo. Aprueban en comisión tabla de valores de los 18 municipios para el ejercicio fiscal 2026. Invertirán más de 450 millones de pesos en obras pluviales de la capital. El senador Agustín Dorantes impulsa colecta de firmas para respaldar su ley reembolso de medicamentos. Arrancan trabajos del tren Ciudad de México-Querétaro en la capital. Inicia operativo de seguridad por el Buen Fin y la Feria Internacional Ganadera. Continúa con nosotros y mantente bien informado aquí en Magazine Directo. Recuerda que todas estas noticias y muchas más las estaremos abordando más adelante cuando pasemos con la información de Querétaro. Ahora vamos con lo que se publica en la prensa nacional y local. Como siempre, agradecer a La Pista que nos proporciona todos los días bien temprano las primeras planas. Vamos con las de México. Continuamos con el periódico Reforma, Corazón de México y las noticias de este 11 de noviembre del 2025. Piden panel en TEMEC contra Pemex y CFE. Exigen congresistas de Estados Unidos
arbitraje contra empresas del Estado. Firman iniciativa con apoyo de la IP, tanto demócratas como republicanos. Congresistas demócratas y republicanos, apoyados por agrupaciones del sector energético de Estados Unidos, exigieron a la administración de Donald Trump activar un panel de arbitraje contra la política energética de México bajo el marco del Tratado Comercial Regional. Integrantes de la Cámara Baja presentaron una iniciativa de ley que pide a la administración Trump exigir cuentas al gobierno mexicano por sus políticas energéticas para favorecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Abatieron a tirador de Manso cuando estaba detenido. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, el asesino de Carlos Manso, fue detenido y sometido segundos después de ejecutar al edil en un evento público. Tirado en el piso, rodeado presuntamente por los escoltas del alcalde de Uruapan y tras recibir insultos, recibió un disparo que lo mató. Ayer el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que la Fiscalía Estatal indaga a los escoltas por el homicidio del joven. Continuamos con la portada de El Universal, el gran diario de México. Buscan mejorar el turismo en México con el Mundial. Hoteles llevan 2 años perdiendo huéspedes y expertos consideran que el evento deportivo revertirá la situación. La presidenta dice que se esperan 5.5 millones de visitantes al país. Escoltas de Manso bajo investigación por abatir al sicario. Terminamos con la portada de Milenio. Michoacán, marinos de élite a la caza de 9 grandes capos. 5 unidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina serán las encargadas de cazar a los líderes de las organizaciones criminales que operan en Michoacán. Esas las noticias más importantes a nivel nacional. Ahora vamos con las primeras planas de Querétaro. Comenzamos con el diario de Querétaro. El detalle de este martes. Ultimátum a antros para poner cámaras. Si no pueden, cierren, dijo el gobernador. Medida necesaria en los negocios de actividad nocturna para la seguridad de todos, advierte. Los negocios que no puedan cumplir con la instalación de cámaras biométricas de seguridad deberán cerrar, ya que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad tanto de los empresarios como de los ciudadanos, sentenció Mauricio Curi. Vamos ahora con la portada del Noticias, La Verdad cada mañana. Mujer se impacta en su auto con 2 vehículos y vuelca sobre la calle Unión entre las calles Plaza del Tanque y Emiliano Zapata de la colonia Lindavista. Una mujer a bordo de una camioneta SUV chocó con un sedán, lo que provocó que volcara y alcanzara a otro vehículo estacionado del lado opuesto. Terminamos con la portada del Plaza de Armas. El periódico de Querétaro. Anuncian obras pluviales históricas. El gobernador Mauricio Curi y el alcalde Felifer Macías presentaron 2 proyectos estratégicos para Peñuelas y su amplia zona de influencia. Vámonos a una pausa. Después de la pausa, las noticias nacionales, internacionales y el reporte de los delitos y los accidentes con Waldo Maya. Qué bello es esto, pero qué difícil.
Gobierno de México. El huevo es un alimento completo. Tiene un balance perfecto en sus nutrientes y es tan versátil para cocinar que se convierte en un elemento esencial en la gastronomía mexicana. El huevo es fuente en vitamina A y D, zinc y hierro. Además, contiene selenio, que es un antioxidante importante para la función de la tiroides y el sistema inmune. ¿Las cáscaras de huevo son buenas para las plantas? Aquí te damos la respuesta. Dejas las cáscaras en agua un día antes para después de hervirlas creando una infusión. Ya fría, viertes solo el agua en tus plantas como agua de riego. Es un remedio casero natural, económico y muy sencillo. Así estarás abonando un fertilizante rico en calcio. México es el sexto productor mundial de huevo, con más de 3 millones de toneladas, siendo un país autosuficiente en la producción de huevo para plato. Sin duda, es el alimento nutritivo predilecto de mexicanas y mexicanos, que se consume en cualquier presentación y a cualquier hora del día. Gobierno de México. Continuamos en Magazine Directo con las noticias más importantes de este día. Recuerda que toda la información que aquí te presentamos la puedes consultar al momento en la página web www.magazinedequerétaro.com. Ahí la información al momento. Si quieres participar en el programa, lo puedes hacer. El WhatsApp en el estudio es 442-365-2289. Ahí estamos conectados contigo para conocer tus opiniones, comentarios también. Si tienes una denuncia que nos quieras compartir, ese es el número del programa. Te invito también a que nos sigas en todas las redes de Magazine TV, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en Spotify. Es momento de continuar con más noticias que impactan a nuestro país. El día de ayer se dieron muchas críticas por el tema de la presentación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, porque en este momento el país vive un trago amargo por la inseguridad que se vive sobre todo en el estado de Michoacán. Hubo muchas críticas, sin embargo, era el momento para hacerlo, estaba planeado y la presidenta de la República fue la encargada de presentar la Copa Mundial de la FIFA. Desde el Complejo Cultural Los Pinos, la Casa del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Copa Mundial de la FIFA, cuya inauguración será el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, en el renovado Estadio Azteca, la cual destacó será una fiesta mundialista que generará alegría y en la que se tendrá la oportunidad de mostrar al mundo la amistad y la unión entre México, Canadá y Estados Unidos, así como para también revelar la grandeza cultural de nuestro país y el momento histórico que vive su pueblo empoderado. Esta inauguración será la tercera en nuestro país de una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Estados Unidos tiene la mayoría de los partidos, por ahí un pedazo pequeño del pastel lo tenemos nosotros y también Canadá. Afortunadamente será en México donde se dé inicio a la máxima competencia de fútbol en el mundo. La presidenta resaltó que México está listo para recibir esta fiesta, con la que llegarán 5.5 millones de visitantes, quienes dejarán una importante derrama económica. Señaló que para recibirlos se cuenta con los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey, así como los dos de la capital, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el que se invirtieron 9,000 millones de pesos para su remodelación, además de que también estará listo el tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la Ciudad de México. Escuchemos las palabras de Claudia Sheinbaum durante la presentación de la Copa del Mundo.
Cuando recibí a Gianni Infantino en el Palacio Nacional, me dijo algo que es cierto, que cuando él llega a una conferencia de prensa y pone un balón, hay una sonrisa de quien lo ve. Y eso es lo que queremos que sea la fiesta mundialista en nuestro país. Un momento de alegría para las niñas, para los niños, para las y los jóvenes, para todas las edades. Este mundial en nuestro país, bueno, como saben, ya se mencionó, es el tercer mundial que se realiza. Este mundial es compartido con Estados Unidos y con Canadá y representa un momento muy especial para nuestro país. Primero, aquí se va a celebrar la inauguración. Es la tercera inauguración de un mundial que se celebra aquí en la Ciudad de México y son 13 partidos que van a llevarse a cabo en nuestro país y es un momento pues no solamente de ver el fútbol, el mejor fútbol, sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México. No solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país. Un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo. Van a venir a nuestro país 5.5 millones de visitantes, un momento muy especial con una derrama económica muy importante. Sobre la Copa Mundial de Fútbol también habló la coordinadora de los trabajos del Gobierno de México, Gabriela Cuevas Barrón. Destacó que nuestro país es la primera y única nación en el mundo en albergar 3 Copas Mundiales de la FIFA. Por ello, este 2026 los 3 países sede, México, Estados Unidos y Canadá, tienen el mismo objetivo: organizar el mejor mundial en la historia. Escuchemos a Gabriela Cuevas. El éxito de lo que está por venir se debe a que usted nos transmite algo fundamental. No es solo fútbol. La Copa Mundial es una oportunidad para mostrar nuestra identidad y cultura, el orgullo de nuestro legado histórico. Es crear nación y a la vez construir mundo. México está de fiesta. Seremos el único país en albergar por tercera ocasión una Copa Mundial de la FIFA. 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, compartimos un mismo gol: organizar el mejor mundial de la historia. En México es posible. Tenemos la pasión y experiencia. Nos distingue el corazón y el profesionalismo. 3 ciudades serán sede de los partidos de fútbol y de grandes fiestas populares: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, en donde hay que destacar, se jugará una vez más el partido inaugural. A continuación informaré. 13 partidos de la Copa Mundial serán en México, los cuales se jugarán en 3 estadios: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Además de que 17 instalaciones deportivas serán centros de entrenamiento. Uno de ellos más bien será aquí en nuestra ciudad, en el estado de Querétaro. Agregó también que se trabaja en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con el sector privado, para que la derrama económica estimada de entre 1.8 y 3 mil millones de dólares se transforme en más bienestar para todas y todos. Además, destacó que se unifican esfuerzos para que la Copa Mundial se viva en cada colonia, barrio y pueblo a través de México 2026, que comprende una serie de eventos públicos y gratuitos que se estarán llevando a cabo en las 32 entidades de la República Mexicana. Eso en el tema del fútbol. El día de ayer, los morenistas anunciaron que se va a posponer hasta nuevo aviso la reforma para adelantar la revocación de mandato en 2027. Escuchemos el audio de Ricardo Monreal, el diputado, quien hizo este anuncio de que Morena, por ahora, va a congelar
la discusión de la iniciativa para mover la posible consulta de revocación de mandato a Claudia Sheinbaum a 2027. Bueno, en la revocación de mandato, hoy está convocada la Comisión de Puntos Constitucionales a las 6 de la tarde para aprobar el dictamen que se circuló desde el jueves pasado. He estado conversando desde ese mismo día con los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política. He estado hablando todavía hace un rato con el coordinador del PAN y el coordinador del PRI, con el coordinador del PT, del Verde. Más tarde hago comunicación con MC, porque desde el jueves me están solicitando podamos dar oportunidad a un mayor debate sobre el tema. Es muy importante. Me han pedido que no sea precipitado, que hoy nos esperemos y que... La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados confirmó que se pospone hasta nuevo aviso la reunión donde se debatirá la reforma al artículo 35 de la Constitución que propone adelantar a 2027 la consulta de revocación de mandato presidencial y hacerla concurrente con las elecciones para renovar la Cámara y 17 gubernaturas. Monreal añadió que los coordinadores de las bancadas de PAN, PRI, PT y Partido Verde pidieron que la iniciativa de reforma a la revocación de mandato se debata más tarde. Esas las noticias de carácter nacional. Vamos ahora con las noticias que impactan al mundo entero. El expresidente francés Nicolas Sarkozy, después de solo 3 semanas en prisión, ha sido liberado. El Tribunal de Apelación de París ha decidido el día de ayer poner en libertad bajo control judicial al expresidente francés tras una audiencia celebrada por la mañana en la que el exmandatario intervino por videoconferencia desde la cárcel. La resolución pone fin a 3 semanas de incertidumbre sobre el futuro inmediato del dirigente conservador condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos procedentes del régimen libio de Muammar el-Gaddafi. La decisión llega después de que durante la vista celebrada esta misma mañana la Fiscalía General solicitara la puesta en libertad bajo control judicial del expresidente, considerando que no existía riesgo de fuga y que su situación podía ser supervisada mediante medidas cautelares. Sarkozy ha pasado las últimas 3 semanas recluido en un módulo de aislamiento dentro del penal de la Santé. Escuchó la deliberación del tribunal desde la propia prisión. Ya tenemos conexión con Waldo Maya, motivo por el cual es momento de pasar con el reporte de los delitos y los accidentes que han ocurrido en el estado de Querétaro en las últimas 24 horas. Muy buenos días, Waldo. Te saludo con mucho gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón. Vamos con la información, Waldo. Ese hombre que falleció en la delegación de Santa Rosa Jáuregui. Así es que lamentablemente se trató de un adulto mayor que presuntamente habría sufrido un infarto. De acuerdo con los primeros reportes, se tuvo conocimiento que de manera preliminar, pues este adulto mayor habría discutido con otra persona, aparentemente su familiar, quien se retiró de ese lugar y fue sobre la calle Independencia, al exterior de los negocios, que de manera repentina se desvaneció y fueron algunos locatarios que se percataron minutos después de que este hombre ya llevaba varios minutos inconsciente, tendido sobre la banqueta y pidieron apoyo de los servicios de emergencia de esta misma delegación.
fueron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas con el apoyo del personal de protección civil quienes trataron de brindarle los primeros auxilios, pero únicamente confirmaron de que ya no presentaba signos vitales. Es por eso que la zona quedó bajo resguardo de policías municipales, la calle fue cerrada y se notificó a la Fiscalía General del Estado. Más tarde arribaron peritos y policías de investigación quienes realizaron las diligencias forenses y finalmente se hizo el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue. Cabe señalar que el cuerpo será sometido a la necrocirugía de rigor para poder determinar cuál fue la causa real de su muerte, aunque de manera preliminar se pudo informar que esta persona posiblemente falleció a consecuencia de un infarto. Continuamos con más, Waldo. La volcadura de un automóvil en Lindavista. Así es, y es que se trató de una conductora aproximadamente 25 años de edad que circulaba a exceso de velocidad justamente sobre estas calles de la colonia Lindavista en la zona centro de la capital queretana, muy cerca de la avenida Corregidora Norte, y aparentemente no habría logrado dimensionar el espacio que se encontraban entre los vehículos, pero aunado al exceso de velocidad, pierde el control, se impacta primero contra una camioneta y posteriormente contra otro auto estacionado, y esto habría provocado la volcadura de la camioneta tipo SUV en la que circulaba. Cabe señalar que esta unidad queda recostada en el costado de la conductora. Afortunadamente no pasó a mayores, y es que los vecinos, al percatarse por el fuerte estruendo, salieron para verificar la situación, se encontraron con la camioneta volcada y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Hasta esta zona se trasladó tanto el personal de protección civil municipal, bomberos de Querétaro y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas con el resguardo de policías municipales. La calle quedó cerrada para permitir las atenciones correspondientes y la conductora fue valorada a bordo de la ambulancia. Afortunadamente solamente presentó golpes menores, no ameritó traslado a un hospital. Sin embargo, pues fue en presencia de los oficiales, así también como de la aseguradora, que se llegó a un acuerdo para garantizar el pago respectivo de los daños a terceros, pero sobre todo también se solicitó la intervención de una grúa para poder retirar la camioneta siniestrada y así liberar de nueva cuenta la circulación. Continuamos con más, Waldo. Una noticia muy desagradable en el municipio de Cadereyta, específicamente en Boyé. Se viralizó el video de unos jóvenes que estaban lastimando a un burro. Así es, y es que lamentable situación que le habrían provocado a este animalito, y que el video fue difundido a través de redes sociales, como estos dos jóvenes aparentemente de manera inconsciente y para ellos posiblemente hasta para diversión le habrían prendido fuego con pirotecnia a este burrito, y esto causó indignación en las redes sociales, por lo que las autoridades correspondientes, en este caso la presidenta municipal de Cadereyta y también las autoridades correspondientes en materia de seguridad y protección civil tomaron cartas en el asunto. Se refirió que se dio parte a el Centro de Control Animal Municipal para buscar al animalito en esta comunidad de Boyé, para brindarle la atención correspondiente, puesto que se refiere que presentó lesiones de consideración por quemaduras, pero también para tomar cartas en el asunto, buscar a los jóvenes presuntos responsables, aunque de manera extraoficial se refiere que posiblemente sean menores de edad, sean adolescentes, pero esto no quiere decir que no vaya a ser resuelto el caso, puesto que también tendrían que ser contactados a los padres de estos jóvenes para que también puedan responder ante las autoridades por este tipo de actos de crueldad animal. Muchas gracias por la información, Waldo Maya. ¿Alguna noticia más que destacar en esta mañana? Al momento, de manera preliminar, se tiene conocimiento de la salida de camino de un vehículo sobre el anillo vial Fray Junípero Serra. Esto es a la altura del fraccionamiento Paseos del Pedregal, en los carriles que van en dirección hacia la pradera, por lo cual, policías estatales mantienen el resguardo de la circulación en espera de la grúa para poder retirar este vehículo. Se refiere que no hay lesionados, solamente los daños materiales, y la circulación está reducida a 2 carriles de los 3, esto para únicamente brindar el abanderamiento en espera de la grúa y así poder retirar este vehículo que quedó con importantes daños materiales. Que tengas excelente día, Waldo. Nos conectamos otra vez mañana con más noticias aquí en Magazine Directo. Muchas gracias y excelente día. Vámonos a una pausa. Después de la pausa tenemos la entrevista del día de hoy con el diputado local
por Morena, Homero Barrera McDonald. Vamos a hablar de esa comisión en la cual se estaba tratando el tema de la despenalización del aborto. Revista del Consumidor TV. Hay inventos que parecen simples, pero que esconden miles de años de historia, evolución y tecnología. Uno de ellos vive bajo nuestros pies y nos acompaña desde hace más de 10,000 años. Tan importante que hoy puede marcar la diferencia entre un día cómodo o uno lleno de tropiezos. Sí, hablamos del calzado. El calzado escolar no solo debe verse bonito, tiene que ser resistente. Cuando se trata de niñas y niños en edad escolar, el zapato no es solo un accesorio, es un escudo diario para brincar, correr, jugar o caminar todo el día sin parar. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un estudio de calidad de calzado escolar. El objetivo, analizar distintos modelos de calzado escolar disponibles en el mercado y ofrecer información clara para que puedas elegir con base en calidad, durabilidad y comodidad. Se evaluaron 20 modelos de 11 marcas, todos fabricados en México, 9 para niñas y 11 para niños. ¿Qué evaluamos? La información comercial. Cada producto debe informar con claridad la marca, el país de origen, los materiales y quién lo fabrica. Elementos de fabricación. Desde cómo se sujetan al pie, por ejemplo, agujetas, velcro o hebilla, hasta el peso, altura y el tipo de forro. Revisamos el grosor de la piel, ya que esto puede significar una mayor resistencia. Pusimos a prueba la flexión del calzado para conocer qué tal resiste al uso diario sin cuartearse. Cuando el clima es muy húmedo o si el pie suda mucho, es importante que el zapato ayude a mantenerlo seco. Por eso, se puso a prueba la piel del calzado para ver si es capaz de absorber el exceso de agua y liberarlo después. Medimos el nivel de acidez del material, lo que ayuda a saber si podría deteriorarse con el uso diario o incluso causar alguna irritación en la piel. Para saber qué tan fácil se desgarra la piel del calzado, medimos la fuerza necesaria para romperla. La suela es una de las partes que más sufre con el uso diario, así que pusimos a prueba su resistencia al desgaste. Te presentamos los resultados más relevantes del estudio para que conozcas las marcas de zapatos escolares con mayor resistencia al uso diario. 7 modelos demostraron tener una piel más gruesa, lo que los hace más duraderos frente al desgaste diario. Para niñas, los mejores fueron Elefante, Roquino y Yujin. En niños, destacaron Doggy, Confratelli y Yujin. Simulando una jornada larga de caminata, algunos zapatos resistieron sin agrietarse. En niñas sobresalieron Coqueta y Elefante. En niños, Elefante, Epidemia, Karsten y Babito mantuvieron su buen estado. Varios modelos soportaron bien la prueba de desgarre. El calzado para niñas brillaron Chabelo, Doggy, Elefante y Yujin. En niños, Babito y Yujin fueron los más resistentes. Algunas suelas resistieron mejor el desgaste. En niñas, Coqueta y Doggy fueron las más duraderas. Y en niños, Audaz fue el mejor evaluado. La mayoría de los zapatos se arman solo con pegamento, pero Epidemia y Yujin, en su versión para niños, combinan pegado y costura, lo que puede ofrecer una mayor resistencia. En los modelos para niñas, todos se ensamblan únicamente con pegamento. ¿Cuál fue el veredicto final? Ningún modelo alcanzó la calificación más alta, pero varios lograron un desempeño muy bueno. Entre las opciones para niñas, Coqueta, Doggy, Elefante y Yujin. En niños, Audaz, Doggy, Elefante, Epidemia y Babito. ¿Cómo saber si un zapato escolar es una buena opción? Lo primero es el material. El cuero es una excelente opción porque deja que el pie respire, lo mantiene fresco y reduce la acumulación de sudor. La suela también merece atención. Debe ser ligera, flexible y doblarse con facilidad. Si además es antiderrapante, mucho mejor.
Uno de los errores más comunes al comprar calzado para niñas y niños es elegir una talla más grande, pero lo ideal es que el zapato se ajuste al pie. Comprar un zapato escolar ya no es cuestión de suerte. Con la información en mano, puedes elegir con toda seguridad el que mejor se adapte a las necesidades del día a día. Procuraduría Federal del Consumidor. Gobierno de México. Los Tratados de Teoloyucan, la consagración del triunfo revolucionario. El 13 de agosto de 1914 se firmaron los Tratados de Teoloyucan, en los que se pactó la entrega de la capital al ejército constitucionalista, así como la desintegración del viejo ejército federal, cumpliéndose los objetivos del Plan de Guadalupe. Concluyendo la lucha iniciada en febrero de 1913, tras el golpe militar que derrocó al gobierno legítimo de Francisco I. Madero, que culminó con su asesinato, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, y el ascenso al régimen de Victoriano Huerta al poder. En palabras del investigador Pablo Yankelevich, los Tratados de Teoloyucan, firmados a mediados de agosto de 1914, consagraban el triunfo de los revolucionarios sobre la base de no reconocer ningún derecho a los responsables y cómplices del cuartelazo. Si bien Emiliano Zapata nunca se unió al Plan de Guadalupe, también combatió a las fuerzas de Victoriano Huerta. Las victorias zapatistas sumaron al avance de los revolucionarios como Álvaro Obregón, Francisco Villa y Pablo González sobre la capital, obligando a Victoriano Huerta a huir del país, tras lo cual el gobernador del Distrito Federal, Eduardo Iturbide, así como el general José Refugio Velasco, aceptaron su derrota entregando la capital. Los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco fueron los comisionados de entregar a Iturbide y Velasco los términos de la rendición pacífica de la Ciudad de México. Una vez derrotado el régimen huertista con la firma de los Tratados de Teoloyucan, comenzó la tercera fase de la Revolución Mexicana, caracterizada por la coexistencia de dos proyectos de nación diferentes encabezados por los constitucionalistas y convencionistas. Gobierno de México. Yo toco el clarinete. Me he dado cuenta que una mejor alimentación me ha dado mejor condición. Ahora ya no me canso. Yo soy Monse, vivo en Coquimatlán, Colima y curso el 3er grado de secundaria. En el receso de la escuela me gusta estar con mis amigas y amigos y comer. Me encanta comer. Uno de mis hobbies es cocinar con mi mamá, aunque en la escuela soy más de comprar mi comida. El cambio fue radical para nosotros. Primero decíamos, ay no, qué aburrido, pero luego hasta nos hemos sentido mejor. Mi abuelita sufre de diabetes. Estar con ella y ayudarla me ha hecho fijarme más en lo que como y valorar las nuevas medidas de la escuela. Ahora venden zanahoria, betabel rallado, pepino y naranja. También al agua le echan mucho menos azúcar y menos sal a la comida. Y es hora. Vive saludable. Vive feliz. ¿Qué tal? Excelente día, amigas y amigos de Magazine TV. Bienvenidos. Continuamos en Magazine Directo con las noticias, las más importantes de este martes 11 de noviembre del 2025. Es momento de continuar con la entrevista del día de hoy con el diputado local por Morena, Homero Barrera. Diputado, muy buenos días, qué gusto tenerlo aquí en Magazine Directo, muchas gracias por Ramón, muchas gracias de verdad por la invitación. Ya habíamos platicado hace algunos días aquí afuera en la calle y te agradezco mucho que me hayas invitado y que me des la oportunidad de dirigirme a toda la gente que te ve y te escucha. Le platico que ya tuvimos aquí en Magazine Directo, después de lo ocurrido en aquella comisión en la que tú estuviste presente, sí. Estuvo aquí Arturo Maximiliano, su compañero diputado también local de Morena. Estuvo también Mayra Dávila, quien es la fundadora y vocera de ADAX Digitales. Pero tú estuviste ahí en esa comisión en donde se dio el no, por así decirlo, a la despenalización del aborto. Estaba también Memo Vega, estaba Enrique Correa y estabas tú. ¿Qué pasó aquel día? Bueno, te platico, Ramón. Es muy importante que me hagas esta pregunta porque hay mucha gente que nos sigue preguntando a través de redes sociales qué es lo que pasó. Y yo creo que esta es una gran oportunidad que tú me das para platicar de lo siguiente. Esa semana se convocó
para el jueves a una reunión a una sesión de comisión de la Comisión de Justicia. Ya habíamos sufrido en esa Comisión de Justicia irregularidades por parte de la presidencia de esa comisión, porque pues yo entiendo que son políticos que ya tienen mucho tiempo, políticos viejos, por así decirlo, ¿no? Como se les dice, y que muchas veces las prácticas pues las dan como por un hecho, ¿no? Y entonces te convocan y en la convocatoria están de alguna forma, pues la responsabilidad de ellos es decirte cuál es el tema a tratar. Incluso entre los diputados tenemos que intercambiarnos o ofrecer por parte de la mesa dictámenes. ¿El dictamen qué es? El dictamen es el documento final para la iniciativa que se va a votar. Es decir, tú ingresas una iniciativa, pero no quiere decir que esa iniciativa vaya a mostrarse íntegra al momento de votarla en un pleno. Sufre un proceso dentro de la comisión, de esa comisión, de las comisiones, y puede sufrir variaciones, tanto a favor como en contra. En este sentido, ellos hicieron el dictamen en contra, pero nos dimos cuenta hasta el momento. ¿Qué es lo que te quiero decir? Nos citan a una sesión de comisión que no nos dicen cuál es el tema. El tema le ponen así, le ponen algo así como palabras más, palabras menos, asuntos pendientes turnados a la comisión. Eso quiere decir cualquier tema. Ellos lo que hicieron, y lo quiero decir con todas sus letras, fue hacer un evento partidista, porque se tomaron un tema que se supone que ellos defienden, la concepción de la vida y demás temas, y invitaron a asociaciones pues entiendo que de ultraderecha, ¿no? Para hacer un evento partidista porque querían relanzar su partido. Entonces, pues yo, como les dije, ¿no? Después la verdad es que se hubieran ido a cualquier auditorio a hacer el relanzamiento de su partido con sus militantes, con sus asociaciones adheridas a su partido, y hubieran celebrado su logo nuevo, que pues la verdad es que el partido no tiene nada de nuevo porque son las mismas caras. Hace rato venía escuchando ahí en otra radiodifusora que venía manejando, que un ex militante de ese partido, pues, que decía que ese partido no tiene nada de nuevo, porque al final de cuentas son las mismas caras, se rotan los mismos diputados cada 3 años. O sea, si vemos, por ejemplo, aquí en la legislatura del estado, son los mismos personajes de hace años. Entonces, ¿cuál es la invitación hacia la juventud, ¿no? Que ahora quieren promover a través de regalar teléfonos. Entonces, volviendo un poquito al tema, se nos convoca y no se nos dice el tema, y nos dimos cuenta que pues era una farsa el tema de hablar sobre la despenalización del aborto, porque ellos lo que querían era relanzar su partido. Y bueno, comentarte que llevamos a cabo la sesión y ellos tenían una fiesta preparada, porque cuando llegamos a la sesión el jueves, pues muchas camisetas de su partido, de Acción Nacional, muchas pancartas de su partido, cosa que nunca hemos vivido en la legislatura, y entonces por eso nos dimos cuenta que ellos lo que querían no era tratar un tema que es fundamental para las mujeres, que muchas mujeres están preocupadas, Ramón, muchas mujeres que no tienen los recursos para, por ejemplo, irse a la Ciudad de México a hacerse una práctica, se tienen que quedar en Querétaro y terminan yendo a lugares clandestinos, y las mujeres sufren por su vida. Entonces, ese es el tema real, el que debimos de haber visto en esa sesión de comisión, no las propagandas políticas partidistas que ellos llevaron a cabo, ¿no? En esa comisión, hasta donde tengo entendido, no hubo transparencia, como bien lo mencionas, con el orden del día. Sin embargo, habilitaron una sala más grande a la usualmente usada, donde invitaron a estos simpatizantes pro vida. También recibieron el pitazo los colectivos feministas, motivo por el cual hubo un enfrentamiento directo tras la decisión de Vega y también de Enrique Correa. Y como bien lo mencionas tú, hay una necesidad importante que atender en el tema de la interrupción del embarazo, sobre todo de la despenalización del aborto.
después de cómo ocurrieron las cosas y con los resultados que ha tenido lo que ocurrió ese día, todavía va a pasar al Pleno, donde se puede rebotar la decisión de la comisión. Esa iniciativa que era de Polo Hospital, todavía queda pendiente la de Arturo Maximiliano, pero después de lo que ocurrió ese día, ¿tú hubieras actuado de manera diferente o te mantienes con cómo te comportaste en esa comisión? No, bueno, mira, qué bueno que me lo preguntas porque también es una pregunta que recurrentemente me hacen. Al día siguiente, bueno, yo creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa sesión, ya sea repetida o en vivo, y entonces se dieron cuenta que las colectivas feministas, dicho sea de paso, que en ese mismo momento cuando se iba a llevar a cabo la sesión, ellas se comunicaron conmigo. Yo ya he presentado algunas iniciativas con las compañeras de ADAX, por ejemplo la de violencia digital contra las mujeres, la presentamos y ha sido aprobada ya en el Congreso por unanimidad. Entonces hemos hecho algunas colaboraciones para hacer leyes que protejan a las mujeres. Entonces, minutos antes de que se llevara a cabo la sesión, ellas me hablaron y me preguntaron que si era correcta la información que ellas tenían. Yo le dije que todos los comentarios que a mí me habían hecho pues era en torno a que, a pesar de que me habían ocultado la información a tratar cuando me convocaron a la sesión, pues sí, que era el tema que yo creía que se iba a tratar porque me lo decían minutos antes, ¿no? Entonces ellas ingresaron y lo que pasó fue que hubo de alguna forma, un enfrentamiento de diálogo, de palabras entre estos diferentes colectivos y se hizo mucho ruido en la sala. Es por eso que no se pudo entender el sentido de mi voto, pero te agradezco mucho la oportunidad para poderles platicar que al día siguiente lo que hice fue redactarle un oficio a la presidenta de la mesa directiva, Gina Guzmán, para que incluyera en el diario de los debates de esa sesión de comisión el sentido de mi voto y la explicación del sentido de mi voto. Mi voto fue un voto en abstención, Ramón, por el hecho de que no se me compartió la información, ni siquiera se me convocó con un tema específico, como te lo decía al inicio, sino también ellos ocultaron el dictamen. Ya sabes que a ellos les gusta mucho robarse cosas, ¿no?, dentro del Congreso, y se prácticamente ocultaron el dictamen, se lo guardaron y lo sacaron a la mera hora en sentido de rechazo. ¿Por qué te comentaba que los dictámenes o las iniciativas sufren cambios? Porque en el momento de estar en comisión tú puedes dictaminar a favor o en contra, pero ¿cómo vas a saber cómo votar si no sabes ni siquiera cómo está hecho el dictamen, si a favor o en contra, y si los artículos que el autor de la iniciativa, en este caso el diputado Polo Hospital, puso en esa iniciativa, han sufrido modificaciones? No sabes si le quitaron 2-3 artículos o le agregaron 2-3 artículos. Entonces, al final de cuentas, el legislador, en mi caso, no puede saber qué es lo que estás votando si no conoces, y más aún, dejaron ahí una copia del dictamen sobre la mesa que nosotros después revisamos y nos dimos cuenta que la lectura íntegra que había dicho el presidente de la comisión que diera el secretario, cuando el secretario lee el dictamen, omite muchísimos artículos, omite más de aproximadamente 11 puntos dentro entonces hubo demasiadas irregularidades, tantas irregularidades que de hecho estamos checando todavía la veracidad y la legalidad de esa sesión, porque al parecer esa sesión tiene que ser declarada inválida porque hubo muchas irregularidades. Pero regresando al punto, hice una carta a la presidenta de la mesa directiva, hice un oficio donde le dije el sentido de mi voto, y el sentido de mi voto iba en razón de que no sabía cómo ellos estaban sacando el dictamen, ¿no? Incluso pues ellos omitieron tantos puntos que pues también uno no sabe pues cómo viene ese dictamen, ¿no? Si aparte lo omiten hasta en su lectura. Entonces lo que yo le comenté es que mi voto era en ese sentido, pero leyendo la copia del dictamen que dejaron sobre la mesa ese día de la sesión, pues yo hubiera votado en contra de lo que ellos votaron, ¿no? Ellos votaron a favor porque el dictamen venía en contra, y
pues obviamente que yo estoy a favor, Ramón, de que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Mira, te voy a decir una cosa, hasta los compañeros legisladores de Acción Nacional son irresponsables en el tema legal, porque hay una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya habló sobre el tema ya está dicho, ya está estipulado en la ley que es inconstitucional, así lo declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inconstitucional, que se le juzgue, juzgue a la mujer por decidir sobre su cuerpo. O sea, nosotros lo que debemos de hacer aquí en Querétaro es acatar la ley. Nosotros somos legisladores que tenemos la responsabilidad de acatar la ley, no de decidir sobre dogmas personales que nos han inculcado. Ellos lo que estaban haciendo, vuelvo al tema de su tema partidista y este show partidista que hicieron, fue hablarle a su militancia, pero qué irresponsables fueron de hablarle a su militancia con un tema tan trascendental que es el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y que hayan hecho este show político en lugar de haber seguido algún auditorio. Pues ellos tienen su comité directivo y tienen sus múltiples auditorios donde pudieron haber hecho un evento partidista como es, ¿no? Pero haberse tomado este tema, Ramón, para hacer un relanzamiento de su partido, me parece que fue muy irresponsable de su parte. Aparte te voy a decir una cosa, fue muy irresponsable no haber hecho foros, no haber hecho parlamento abierto, porque las mujeres tienen mucho que decir sobre este tema, y es muy irresponsable lo que hicieron mis compañeros, de que tres hombres decidiéramos por el cuerpo de las mujeres de todo un estado. Y eso a mí se me hace muy irresponsable. Yo por eso les dije que necesitábamos dialogar este tema con las mujeres, pero no, ni siquiera las escucharon. Y te voy a decir otra cosa, ni siquiera escucharon a dos de mis compañeras legisladoras que querían hacer el uso de la voz. Recordemos que en las comisiones 3 podemos tener voz y voto, pero todos los demás pueden tener voz. Ni siquiera dejaron hablar a mis compañeras mujeres. ¿Quiénes eran las compañeras? Era nuestra compañera Andrea y nuestra compañera Rosalba, que de hecho es la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva dentro del Congreso del Estado. Y en ese sentido lo hemos dicho y lo hemos repetido aquí en Magazine Directo. En este tema hay poco que discutir y mucho que acatar, porque ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia. Ese día estaba presente aquí el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, motivo por el cual creo que ellos aprovecharon la oportunidad para hacerle un guiño, y me refiero al diputado Memo Vega y Enrique Correa. Más allá de las posturas personales que puede tener uno en torno a este tema, creo que, como ya lo dijimos, diputado Mero, lo importante es acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia. ¿Algo que quieras comentar para finalizar esta entrevista? Bueno, comentarte, Ramón, agradecerte el espacio y decirte lo siguiente. Vamos a estar en estas próximas semanas reuniéndonos con colectivos. Yo lo que les comenté a mis compañeros es, escuchemos a todas las voces. O sea, no tenemos que hacer un evento partidista solamente para hablarle a nuestros votantes. Agárrense otro espacio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la próxima semana vamos a estar con colectivos que están a favor, otros en contra, otros en favor de las mujeres, otros en pro de la vida. Y yo creo, Ramón, que en este sentido es escuchar a todas las voces. Si somos representantes populares, que era lo que yo le decía a mi compañero, si somos representantes populares, necesitamos escuchar a todas y a todos. No nada más irnos a un salón a encerrarte con tus compañeros de partido a votar un tema para hacerle un guiño, como bien tú dices, a los que te siguen en tus redes o a los que te van a aplaudir en tu organización o en tu asociación civil a la que perteneces. Yo creo que debemos de tomar esto con más responsabilidad en el Congreso del Estado. Y es por eso que nosotros hemos hecho un llamado enérgico a todos los integrantes del Congreso a que revisemos el tema de las comisiones, porque no pueden estar integradas por gente irresponsable.
que solamente quiere hablarle a la gente de su partido. Para eso hay momentos, ¿no? Para eso tenemos las tardes, para eso tenemos los fines de semana, para hacer, y yo me incluyo, ¿no? Temas partidistas. Yo pertenezco al Movimiento de Regeneración Nacional y yo hago mis reuniones, ahora sí que las juntas con los compañeros de los partidos, pero para todo hay momento, Ramón, y nosotros debemos de ser muy respetuosos que dentro de la legislatura debemos de legislar para todas y para todos sin distingo de colores, y esa es la invitación que yo les he hecho a mis compañeros, y yo seguiré insistiendo de que seamos institucionales en el tema de que las leyes les sirvan a todos, sin importar fe, sin importar religión, sin importar partidos, y creo que eso es lo que se tiene que rescatar en el Congreso del Estado, que como tú lo sabes, Ramón, somos de los poderes del Estado más desprestigiados del país, y necesitamos elevar el nivel en nuestro Congreso, elevar el nivel en nuestra legislatura, no porque unos cuantos durante legislaturas y legislaturas se hayan adueñado de ese espacio, quiere decir que las cosas tengan que seguir igual. Tiene que haber un cambio y tiene que ser positivo para la gente. Y yo te agradezco mucho este espacio, Ramón. El día de ayer aquí en Magazine Directo dimos la noticia de que Edgar Insunza y los morenistas de la legislatura esperan cambios en esas comisiones legislativas. ¿Cuántas sesiones de pleno quedan en lo que resta del año antes de la pausa por las vacaciones? Bueno, ahorita nosotros creo que la última semana o las 2 últimas semanas de diciembre ya son de vacaciones, así lo marca el reglamento interno de la legislatura. También el reglamento interno de la legislatura marca que son 2 sesiones por mes. Tengo entendido que si no me falla el cálculo, 2, ¿no? debemos de 2 a 3 sesiones nos faltarían dentro del Congreso. Y dentro de esas, y qué bueno que me lo preguntas, y aprovechando el comentario, la nota que estamos aquí leyendo de nuestro compañero coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Edgar Insunza, no es tanto un capricho, y de hecho, y lo tengo que decir porque mucho se ha hablado sobre el tema de las comisiones, Ramón. No es un tema de capricho que nosotros queramos cambiar las comisiones. Yo creo que es un tema de necesidad, porque este Congreso se merece un mejor nivel del que le han dado en las últimas legislaturas. Yo les he dicho, ¿no? Pues yo la verdad es que no sé cómo se manejaban, me han dicho mucho de cómo se manejaban los temas en la legislatura, en las legislaturas anteriores, pero no por eso las cosas tienen que ser igual. Tiene que haber cambios y tienen que ser, como te decía, positivos para la gente. Y eso es lo que vamos a seguir insistiendo. Debió ser un acuerdo en la conformación de la nueva mesa directiva, ¿no? Me imagino. Probablemente, yo no pertenezco a la mesa directiva, pero probablemente debió de haber sido alguno de los acuerdos. Pero insisto, más que un tema de acuerdos, más que un tema de un capricho que se esté solicitando por parte de los grupos, yo creo que es un tema de necesidad, Ramón, que necesitamos modificar para bien las comisiones en nuestra legislatura. Diputado, muchas gracias por su tiempo, por su presencia aquí en Magazine Directo. Nuestros micrófonos siempre abiertos para usted. Muchísimas gracias por la invitación, saludos a todo el auditorio. Vámonos a una pausa, después de la pausa toda la información de carácter local. El Castillo de Chapultepec, un símbolo de la historia y la cultura mexicana. En el epicentro de la Ciudad de México se alza uno de los monumentos más emblemáticos de la historia y la cultura mexicana, el Castillo de Chapultepec. Con más de 200 años de historia, este imponente edificio ha sido testigo silencioso de momentos clave en la formación de la nación mexicana. En 1785, el virrey Bernardo de Gálvez ordenó la construcción de una casa de descanso para los virreyes en la cima del cerro de Chapultepec. La obra fue diseñada por el arquitecto Francisco Bamba y se convirtió en un símbolo de poder colonial español en México. En 1847, durante la Guerra México-Estados Unidos, el edificio fue escenario de las batallas más importantes y heroicas de la historia mexicana. Fue allí donde los cadetes del Colegio Militar, inmortalizados como los Niños Héroes, defendieron el castillo con valentía y sacrificio, sellando así su lugar en la memoria colectiva como héroes nacionales. Durante el Segundo Imperio Mexicano, la construcción fue la residencia oficial del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica. Aunque su reinado fue breve y tumultuoso, el castillo se convirtió en un símbolo de la opulencia y el intento de modernización del país bajo la influencia europea. La pareja imperial dejó su huella en la arquitectura y la decoración del castillo, que aún se conservan algunos de sus detalles.
En 1944 se convirtió en el Museo Nacional de Historia, que alberga una vasta colección de arte y objetos históricos que narran la historia de México desde la época prehispánica hasta la actualidad. Hoy en día, el Castillo de Chapultepec se erige como un testimonio vivo y tangible de la rica historia y cultura de México, atrayendo a millones de visitantes cada año. Más allá de su valor arquitectónico, su importancia radica en ser un símbolo perdurable de la identidad y la memoria colectiva de la nación mexicana, un lugar donde el pasado y el presente convergen en un legado que trasciende el tiempo. Gobierno de México. Antigua estación del ferrocarril mexicano, un viaje a la modernidad del país. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, México atravesaba un panorama desolador, marcado por las secuelas de las guerras internas y el efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo. Con la restauración de la República bajo el liderazgo de Benito Juárez, se retomaron proyectos fundamentales para el desarrollo nacional, entre ellos la expansión del ferrocarril. En ese contexto, Puebla se consolidó como una de las ciudades más relevantes del país, impulsada por el auge de la industria textil y la llegada del nuevo medio de transporte que revolucionaría el comercio. El 16 de septiembre de 1869, bajo una intensa lluvia que no disuadió a la multitud congregada, el presidente Juárez arribó a la estación del ferrocarril mexicano para inaugurar el ramal Apizaco-Puebla, conectando dos de las ciudades más influyentes de la época. Ubicada entonces fuera del perímetro urbano, esta primera estación marcó el inicio de la modernidad en la ciudad de Puebla. A su alrededor surgió un barrio ferroviario que albergó a trabajadores de distintas especialidades, maquinistas, conductores, peones de vía, entre otros. La estación prestó servicio de pasajeros y carga hasta 1947, a partir de 1960 operó únicamente para mercancías, y en 1974 cerró sus puertas definitivamente, quedando en el abandono. En 1977, el Instituto Nacional de Antropología e Historia la declaró monumento histórico, iniciando su proceso de rescate para convertirla en un espacio cultural. Finalmente, el 5 de mayo de 1988 abrió sus puertas como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, con la misión de conservar y difundir el patrimonio ferroviario del país. Actualmente, resguarda más de 30,000 bienes muebles históricos, más de 2,000 objetos y un valioso acervo documental. A 156 años de su inauguración, la antigua estación del ferrocarril mexicano, hoy museo, es la más antigua que se conserva en pie en el país. Su historia es testimonio de cómo el ferrocarril transformó a Puebla y contribuyó al desarrollo de México. Gobierno de México. Estamos de vuelta en Magazine Directo con las noticias más importantes de este martes, 11 de noviembre del 2025. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Es momento de continuar con las noticias que impactan a nuestro estado. Sobre las marchas, las manifestaciones provocadas por la inseguridad que se vive en el estado de Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, habló el gobernador del estado, Mauricio Curi, quien dijo que hay que tomar en cuenta estas manifestaciones que está realizando la ciudadanía. Escuchemos la noticia con Alan Contreras. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, expresó su solidaridad ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, y señaló que este hecho marca un antes y un después en la vida pública del país. Consideró importante la movilización nacional convocada en distintos estados para exigir seguridad y justicia, siempre que se realice con civilidad y responsabilidad ciudadana. Hay un antes y un después para el país y es muy importante una movilización de este tipo que sea, como lo comentó inclusive la propia esposa del alcalde que falleció, que sea con mucha civilidad, que sea con ganas de que los ciudadanos salgan a exigir lo primero que debemos dar como gobernantes, que es dar certidumbre y dar un Estado de Derecho. El mandatario reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad en Querétaro, recordando que el Estado cuenta con la única corporación policial del país, totalmente certificada en exámenes de control y confianza, y que cada año se suman más de 200 nuevos elementos a sus filas. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Sobre este tema
también habló la senadora Lupita Murguía, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Ella espera que sea un plan efectivo para traer tranquilidad a este estado. La noticia la tiene Paco Segura. La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez del Partido Acción Nacional celebró la presentación del Plan Pacificación y Bienestar por Michoacán, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y manifestó su esperanza de que este programa logre avances reales en materia de seguridad y estabilidad social. Murguía Gutiérrez recordó que la situación de violencia en Michoacán ha sido un desafío constante para distintos gobiernos federales y que la población de esa entidad espera acciones concretas que garanticen la paz y la seguridad. La senadora panista subrayó la importancia de que el nuevo plan incluya estrategias coordinadas entre los 3 niveles de gobierno, así como políticas de prevención que atiendan las causas sociales de la violencia. Murguía Gutiérrez también mencionó que de haberse implementado antes una estrategia de seguridad integral, podrían haberse evitado hechos de violencia como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Para Magazine Directo, Paco Segura. El presidente municipal de Querétaro, el alcalde Felifer Macías, anunció que en la capital ya iniciaron los trabajos propios para la construcción del tren que conectará nuestro estado con la capital del país. Son obras menores que ya empiezan a realizarse en el municipio. El detalle lo tiene Alejandro Payán. Con las obras del tren Ciudad de México-Querétaro, el alcalde Felipe Fernando Macías Olvera confirmó que ya empezaron las intervenciones en el territorio municipal en la zona de Hércules, que son trabajos que van sobre el derecho de vía y son obras menores. Ya han empezado algunas intervenciones en diferentes puntos del trayecto, pero estamos en coordinación permanente. Hoy prácticamente todas estas obras van sobre la vía y son muy menores. ¿Tienen ya todos los permisos? ¿Están apoyando con la liberación, como habías comentado? Sí, todo el tema de tramitología está haciéndose en conjunto. Y ya finalmente, no tienen definidos como hacías ahorita cuántas viviendas serían removidas para esto. No, y de hecho eso hace total cabeza gobierno federal, porque sigue actualizando su plan de obra, entonces sobre eso ellos hacen cabeza también, incluso en el acercamiento para las viviendas que pudieran verse, digamos que sobre la influencia de la obra, pero hoy, insisto, hoy no hay nada en concreto y la información oficial nos la dará el Consejo de Gobierno Federal y estamos en coordinación permanente. Macías Olvera confirmó que hay constante comunicación y coordinación con gobierno del estado y federal, donde se les ha explicado el cronograma, por lo que el gobierno federal sigue detallando los estudios y son los responsables de la actualización de la obra, mientras que realizarán en el municipio de Querétaro las acciones en materia de socialización y de movilidad. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. Las tablas de valores son un mecanismo importante que representa el mayor ingreso de los municipios y en ese sentido ya se aprobaron en comisión las tablas de valores de los 18 municipios que componen el estado de Querétaro para el ejercicio fiscal del próximo año. La información la tiene Paco Segura. En sesión de la Comisión de Planeación y Presupuesto, diputados aprobaron la propuesta de tabla de valores unitarios de suelo y construcciones correspondientes a los 18 municipios del estado, que servirán de base para el cobro de impuesto predial durante el ejercicio fiscal 2026. El presidente de la comisión, Luis Gerardo Ángeles Herrera, explicó que el dictamen será turnado al pleno de la 61ª legislatura, donde deberá votarse a más tardar el 15 de noviembre. Ángeles Herrera añadió que, de manera paralela, la comisión continúa el análisis de las leyes de ingresos de los municipios y del gobierno del estado, con el objetivo de que los documentos sean entregados y discutidos antes del 30 de noviembre. El diputado comentó que durante el proceso de revisión se ha exhortado a los ayuntamientos a incluir dentro de sus propuestas fiscales la posibilidad de incorporar seguros de vivienda vinculados al pago del impuesto predial. Finalmente, Ángeles Herrera destacó que la actualización de las tablas busca reflejar las condiciones actuales del mercado inmobiliario y garantizar una recaudación más justa y acorde al valor real de los predios en cada municipio. Para Magazine Directo, Paco Segura. Más vale prevenir que lamentar. Y en ese sentido, el gobernador Mauricio Curi y el alcalde de la capital, Felifer Macías, anunciaron 2 obras estratégicas para solucionar el tema de las inundaciones en temporada de lluvia. La noticia la tiene Alan Contreras.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, anunció junto al gobernador del estado, Mauricio Curi González, el inicio de 2 obras estratégicas destinadas a mitigar los efectos de las lluvias en la zona norte y oriente de la ciudad, particularmente en Peñuelas, una de las áreas más afectadas por las inundaciones registradas en meses atrás. Durante la presentación, el alcalde explicó que el bordo Cuates 2, que se edificará en la colonia Halcones y colindará con San José el Alto y Menchaca, será una de las principales acciones de mitigación. Este nuevo vaso regulador tendrá una superficie de cerca de 20,000 metros cuadrados e incluirá la conformación del vaso, la construcción de una cortina, alcantarilla de descarga, vertedor y obras complementarias como la edificación del dique Rompepicos 1 y la limpieza del dique Rompepicos 2. 2. El bordo Cuates 1, que hoy todos conocemos como el bordo 5 halcones, es el único vaso regulador que tenemos en la parte norte de la ciudad. Estamos ahora planteando la reconstrucción total de un nuevo bordo, que es el bordo Cuates 2 en la colonia Halcones y que tiene colindancias con San José el Alto, con las Menchacas, en el corazón del norte de la delegación de Pimentel González. El objetivo, precisó el alcalde, es reducir entre 60 y 70% la velocidad de los escurrimientos pluviales que llegan al Dren Peñuelas y posteriormente al bordo Benito Juárez, con lo cual se disminuirán las afectaciones en colonias como Epigmenio González, Josefa Vergara y Carrillo Puerto. La segunda obra de gran impacto será la reconstrucción total de la calle Obreros que atraviesa el Dren Peñuelas. Esta intervención incluirá la renovación del drenaje sanitario, red de agua potable y la construcción de carriles pluviales que permitirán mejorar el desalojo del agua de lluvia en la zona. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Serán 450 millones de pesos los que se van a invertir en obras pluviales en la capital. La información la tiene Alejandro Payán. El alcalde de la capital, Felipe Fernando Macías Olvera, anunció una inversión de casi 450 millones de pesos en conjunto con el gobierno del estado, con un paquete de obras pluviales para prevenir riesgos de inundaciones, además de fortalecer la infraestructura hidráulica en la zona norte para concentrar el agua de la cuenca del bordo Benito Juárez en el Parque Querétaro 2000. ¿Qué estamos ejecutando y cuáles son las obras que arrancarán ya en estos días en esta zona de la ciudad? Y ¿cuál es nuestro objetivo? Que se reduzca de un 60 a 70% la velocidad de los escurrimientos y por lo tanto las afectaciones que se deriven de las lluvias en esta parte de la ciudad. Con 2 obras muy importantes. Primeramente, la obra del bordo Cuates 2. El bordo Cuates 1, que hoy todos conocemos como el bordo 5 halcones, es el único vaso regulador que tenemos en la parte norte de la ciudad. Estamos ahora planteando la reconstrucción total de un nuevo bordo, que es el bordo Cuates 2 en la colonia Halcones y que tiene colindancias con San José el Alto, con las... La Fiscalía del Estado de Querétaro tiene 2 investigaciones en curso. La primera, sobre el homicidio en Corregidora. La segunda, el robo en la joyería. El detalle lo tiene Alejandro Payán. El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que la persona que fue asesinada cuando viajaba en el Boulevard Metropolitano junto con su pareja era originario del estado de Jalisco. Inmediatamente se constituyeron en el sitio la Dirección de Servicios Periciales para hacer el levantamiento correspondiente, recabar los indicios y sobre todo coordinarse con la Policía de Investigación del Delito con el objetivo de integrar las líneas de investigación para poder identificar a las personas o persona que hubiese sido la responsable de que efectivamente una de las personas que viajaba en la camioneta perdiera la vida. ¿Esta persona era originaria de Querétaro? ¿De qué estado era? Lo que nosotros podemos identificar es que era una persona originaria y residente en el estado de Jalisco. Incluso si ustedes verificaron el vehículo en el que se transportaban tenía placas también de Jalisco. Okay. ¿En este sentido contaba con algún tipo de antecedente penal o cuáles son las líneas de investigación que se... En este momento no quisiéramos compartir mayor información porque ustedes saben que estamos ante los primeros elementos objetivos que hemos estado recabando como parte de las líneas de investigación. En su momento estaremos informando los avances correspondientes en este asunto. Sin embargo, el dato de la confirmación
Sobre los avances en la investigación del robo a una joyería en Plaza La Victoria, el fiscal confirmó que el detenido se desplazaba de otra entidad y no descartó que se trate de una banda delictiva. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. El senador Agustín Dorantes comenzó a recolectar firmas para una iniciativa que él mismo está promoviendo. La noticia la tiene Paco Segura. El senador Agustín Dorantes Lambarri del Partido Acción Nacional informó sobre el arranque de la colecta de firmas para respaldar una iniciativa que pretende establecer en la Ley General de Salud el derecho al reembolso de medicamentos adquiridos por pacientes cuando no estén disponibles en los sistemas públicos de salud. El legislador explicó que esta propuesta responde a una problemática constante en el IMSS y el ISSSTE, donde la falta de abasto de medicinas obliga a los pacientes a comprarlas en el sector privado, sin que exista un mecanismo ágil para recuperar el gasto. Dorantes Lambarri recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió una jurisprudencia que permite exigir el reembolso, aunque consideró necesario incluir esta disposición de manera explícita en la ley para agilizar y garantizar el proceso. El legislador detalló que el objetivo es reunir al menos 140,000 firmas de respaldo ciudadano que serán recabadas a través de la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral y en el sitio web www.leyreembolso.mx. Dorantes también cuestionó las declaraciones del director del IMSS, Zoé Robledo, quien afirmó recientemente que el instituto vive su mejor momento, al señalar que los recursos asignados al sector salud siguen siendo insuficientes. Finalmente, el senador expresó que la iniciativa busca garantizar el acceso efectivo a los tratamientos médicos y proteger el derecho a la salud de millones de derechohabientes que actualmente enfrentan desabasto de medicamentos en los servicios públicos. Para Magazine Directo, Paco Segura. El día de hoy comienzan los operativos de seguridad que corresponden al Buen Fin y también a la Feria Ganadera en Querétaro. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, informó que este martes comenzará el despliegue del operativo especial por el Buen Fin, con el propósito de garantizar la seguridad de compradores, comerciantes y visitantes durante los días de mayor actividad comercial en el estado. El titular de la Secretaría explicó que el operativo fue acordado tras una reunión con representantes de plazas comerciales y del sector comercio, con quienes se definieron esquemas de coordinación y comunicación directa para reforzar la vigilancia en esta temporada. Tenemos un operativo bastante coordinado, vamos a incrementar también una tecnología que es similar a la que venimos utilizando en algunos casos, sobre todo con Canirac, y creo que podemos llevar a buen puerto estas fechas, ¿no? Estaremos muy pendientes, obviamente, de las zonas comerciales que además cuenten con alguna institución bancaria integrada al centro comercial o muy cerca. En el dispositivo participarán alrededor de 1,200 elementos de la Policía Estatal y corporaciones municipales, principalmente en la zona metropolitana y en San Juan del Río, donde se espera la mayor concentración de visitantes y consumidores. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Recuerda que todas estas noticias las puedes consultar al momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la página web www.magazinedequerétaro.com. Vámonos a una pausa. Después de la pausa, terminamos con Marcos Arellano y los deportes. Antes de la creación, no existía el hombre. No había animales, ni aves, ni peces en el mar. Tampoco cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancos, ni hierbas o bosques. El océano reposaba en tranquilidad. Reinaba la inmovilidad y el silencio en la oscuridad de la noche porque aún no existía el mundo. Solo estaban ellos, los dioses progenitores. Cucumatz, el señor y creador, se hallaba en consejo con los demás cuando juntos decidieron engendrar a todas las criaturas. Se invocó entonces al corazón del cielo, a quien los antiguos mayas llamaban Huracán. Así nacieron los árboles, los ríos, los cielos y todos los seres que poblarían la tierra por su obra. Para los mayas, la tierra, el cielo y el agua estaban vivos. Todo poseía un espíritu. Las montañas, las plantas, los animales, incluso las tormentas.
Ese entendimiento profundo del universo quedó plasmado en su libro sagrado, el Popol Vuh, un repositorio que guarda la cosmovisión de los mayas quiché, habitantes del altiplano occidental de Guatemala. Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra. Soy Huracán, el dios del viento y las tormentas, el corazón del cielo, el de una sola tierra. Soy el que destruyó a los primeros humanos, aquellos hechos de madera carentes de gratitud. Y fui yo el que dio a luz a la verdadera humanidad, a la gente del maíz, los verdaderos hijos del sol y de la tierra. Ahora, el nombre de Huracán es aquel con el que llamamos a los grandes ciclones que cada año acechan nuestras costas. Relatos del agua. Gobierno de México. Hoy es martes de Papuro Gallo, último programa de la Apertura 2025. Vamos con Marcos Arellano y los deportes. Estimado Marcos Arellano, te saludo con mucho gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días. Sí, hoy cerramos también la temporada de Papuro Gallo oficialmente, así que no se lo vaya a perder todo lo que va a pasar en esta pretemporada, quiénes se van, quiénes llegan, hablaremos de esos temas. Y ya hay fecha, Ramón, de cuándo regresa el equipo a trabajar la pretemporada. Ya rompieron filas oficialmente, el equipo después de la eliminación matemática, pues ya no tenía que reportar. El día de ayer se dio por oficial que rompían filas. Van a regresar el 30 de noviembre a los exámenes médicos y el primero, que es lunes 1 de diciembre, al Centro Gallo de Alto Rendimiento para poder ya empezar con los entrenamientos y la pretemporada de cara a lo que será el Clausura 2026. Así que tendrán por ahí de poquito más de, o más bien casi 20 días de vacaciones para que puedan estar a full, porque será una temporada complicada debido al tema del Mundial, será un calendario muy apretado y los Gallos tendrán poco descanso para poder encarar el siguiente torneo, que hay que recordar que inicia el 9 de enero, así que regresan los Gallos el 30 de noviembre, exámenes, y el primero a Centro Gallo de Alto Rendimiento con el trabajo de cancha. Ya veremos quiénes sí regresan y quiénes no. Estaremos muy atentos a la decisión sobre la continuidad o no del Mr. Benjamín Mora, porque me imagino ya que en el área deportiva que encabeza Álvaro de la Torre llevan ya días trabajando, meses trabajando ya para tener un gran torneo, el próximo, que corresponde al Clausura 2026. Así es, y están muy confiados en poder calificar el siguiente torneo de manera directa. Son los 8 primeros, no va a haber play-in, hay que recordar esa parte que es importante, así que si quieres calificar tienes que calificar entre los 8 primeros y están conscientes de eso, así que ya están trabajando a marchas forzadas. Hay jugadores que acaban contrato, Ramón, el caso de Rodrigo Bogarín, el caso de mismo Jonathan Perlaza, probablemente Mendoza sea uno de los que acabe contrato, los que firmaron por 6 meses, y otro que podría irse es Titi Rodríguez, que acaba su préstamo con Gallos este diciembre, más no su contrato con Caliente, que será hasta junio, pero el préstamo con Gallos estaba estipulado hasta este diciembre, así que veremos también qué pasa con Lucas Titi Rodríguez. Más tarde analizaremos ese tema en Papuro Gallo. Y Ramón, también decir que esta fecha es fecha FIFA. El fin de semana México va a enfrentar 2 compromisos importantes, pero una noticia buena es que Santiago Menchenko se quedó en la lista de convocados de Uruguay. Marcelo Bielsa llamó al defensa queretano, que ha tenido una gran temporada con los Gallos Blancos, Santiago Menchenko, de 22 años, como uno de los centrales de la selección uruguaya, y vaya que es una gran noticia porque ser seleccionado de ese país
que tiene campeonatos del mundo, que es una selección importante, pues obviamente llama mucho la atención que haya un jugador de Gallos Blancos. Van a enfrentar a México el sábado a las 7 de la noche allá en Torreón, partido donde México tendrá mucho que demostrar ante un rival que es potencia, y bueno, con un Santiago Menchego que me daría mucho gusto verlo en la cancha. Y después México enfrentará el martes 18 a las 7:30 de la noche a Paraguay en el segundo encuentro amistoso. Ese partido será en la ciudad de San Antonio, Texas, así que uno en territorio mexicano y otro en territorio estadounidense, dos rivales de CONMEBOL que serán sin duda alguna pues buenos sinodales para la selección mexicana. La selección mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Uruguay y Paraguay. Uruguay de Bielsa con el gallo Santiago Omenchenko. Por su parte, la selección uruguaya, la selección charrúa, primero enfrentará a México y después a Estados Unidos, motivo por el cual los aficionados de Gallos Blancos, que ya no tenemos play-in, tenemos que estar atentos también a cómo se comporta el defensa central Santiago Omenchenko en su participación con la selección mayor de Uruguay. ¿Qué más? ¿Qué más en los deportes, Marcos Arellano? Ya tenemos también fechas y horarios para los juegos de play-in, que se van a reanudar obviamente después de la fecha FIFA. Será el jueves 20 de noviembre a las 7 de la noche. Pachuca recibe a los Pumas. Hay que recordar que el que gane este partido va a jugar un segundo partido para entrar a la liguilla. Se jugará allá en la ciudad de Pachuca, en el Estadio Hidalgo, y el segundo partido será el de Xolos frente a Juárez a las 9 de la noche, también el jueves 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, los dos partidos. Recordar que Xolos y Juárez, el que gane de ese entra directo a la liguilla, y el que pierda va a enfrentar al ganador de Pachuca y Pumas por el último boleto a la liguilla del fútbol mexicano, que va a enfrentar al super líder Toluca, así que va a ser complicado para el que entre en octavo lugar enfrentarse a los Diablos Rojos, que quedaron líderes esta temporada. Entonces esas son las fechas del play-in. Qué lástima, porque Gallos estaría jugando ahí, probablemente contra Juárez o probablemente contra Pachuca, pero ahí estarían los Gallos. Por más extraño que parezca, Marcos Arellano, a pesar de haber entrado a play-in, el equipo de Pachuca, los Tuzos, han despedido a su entrenador, al Jimmy Lozano, previo a ese duelo que señalas, duelo que enfrentarán contra los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de los dos duelos del play-in, el otro, el de Tijuana contra Juárez, el equipo del Loco Abreu. Así es, sorpresivo, sorpresivo, porque calificarlos digamos que play-in no es un gran mérito para un equipo como Pachuca, que debería entrar directo, pero ya venía arrastrando resultados que ponían en duda su continuidad. A mí se me hace raro que lo hagan justo cuando vienen los partidos más importantes para el Pachuca, y bueno, tendrá que buscar a algún interino. No sabemos quién estará a cargo todavía, pero Jaime Lozano, es raro que un técnico se vaya en estas instancias, y yo creo que desde el partido contra Gallos, precisamente, Ramón, que se recibió bucheos, que hubo disgusto de la directiva, desde ahí empezó ese malestar, y bueno, no acabó de convencer Jaime Lozano tras su participación también en la selección mexicana mayor, después con Pachuca, y bueno, tendrá que buscar nuevo equipo Jaime Lozano, y Pachuca a la deriva en pleno play-in. Ahí estábamos, en tierras hidalguenses, aquel día que el presidente regañó a Jaime Lozano, nos hizo esperar más de una hora para la conferencia de prensa posterior al partido. Ahora, el Jimmy Lozano, que fuera técnico de la selección nacional, con quien además consiguió un título, bueno, el Jimmy ya no tiene chamba. Marcos Arellano, que tengas un excelente día. Por la noche a las 8, por el stream de la página web www.magazinedequeretaro.com, y también por el Facebook de Magazine Sports, el último Papuro Gallo de la temporada. Va a estar calentito, ahí nos vemos, Ramón, buen día para todos. Eso ha sido todo por hoy en Magazine Directo. Ya platicamos las noticias locales, las nacionales, las internacionales, el reporte de los delitos y los accidentes con Waldo Maya, la entrevista con el diputado Homero Barrera, y también los deportes con Marcos Arellano. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana por el stream de la página web www.magazinedequeretaro.com. Que tengan un excelente día, abríguense
y nos vemos mañana.